Vamos a ir a la Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo primero. Timoteo, capítulo 1, versículo primero. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, te agradecemos en esta mañana, en este nuestro primer servicio, tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Gracias por permitirnos llegar hasta tu casa para ministrar, para hablar tu palabra. Glorifícate como tú sabes hacerlo y que tu palabra corra y sea glorificada en la vida de la gente. Que tengan oídos espirituales para oír y entender lo que el Espíritu dice a la iglesia. Úsame como una vasija de honra sobre este pueblo para ministrarle lo que tú le has mandado a decir a través de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. El capítulo 1, a partir del versículo primero de Primera de Timoteo, el apóstol Pablo se presenta a la iglesia y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Veamos que el apóstol Pablo comienza estableciendo que él no se mandó a sí mismo, él no se llamó a sí mismo, a él lo llamaron y a él lo enviaron. Por eso dice: por mandato de Dios. Y aquí es importante destacar que el apóstol Pablo está estableciendo lo siguiente: soy un apóstol no porque me autonombré apóstol, soy alguien que el Señor ha mandado, pero no porque yo me mandé, sino porque la voluntad de Dios así lo quiso para conmigo. Luego, Pablo establece a quién le está enviando la carta. Dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pablo era un hombre que sabía hacer diferencias dentro del ministerio. Por ejemplo, hay personas a las que Pablo le llamaba colaboradores. Son mis colaboradores. A otros, como el caso de Timoteo y Tito, Pablo los llama hijos. A Timoteo lo llama verdadero hijo en la fe. ¿Por qué Pablo establece que Timoteo es un verdadero hijo? Porque debemos de saber que un hombre con el nivel y la autoridad de Pablo, quizás habían dentro de la congregación personas que decían estar conectados al apóstol y no estaban conectados al apóstol. Quizás habían algunos de ellos que llamaban al apóstol su papá en la fe y no servían al apóstol, o no estaban bajo la conexión o el liderazgo espiritual del apóstol. Por eso Pablo dice a Timoteo: tú eres un verdadero hijo
en la fe. La palabra verdadero, entiendo yo, que da a entender que habían falsos. Ahora bien, Pablo quiere asegurarse de que los que lean la carta sepan que Timoteo es un hijo para él y no cualquier hijo, es un hijo verdadero. ¿Qué es un hijo verdadero? Un hijo verdadero es un hijo en el cual tú sabes que hay una conexión del Espíritu, que hay un depósito del Espíritu. Un hijo verdadero en la fe es alguien que tú sabes que se somete a la autoridad tuya apostólica y que lo que tú le vas a mandar a él hacer, él lo va a hacer porque es un hijo obediente. Un verdadero hijo es un hijo que obedece. Pablo está encomendando una tarea difícil, incómoda a Timoteo, porque la encomienda de Timoteo no era tan fácil, no era tan sencilla, quizás como algunos pudieran creer o pudieran pensar. Esta iglesia, o la iglesia en ese entonces, era una iglesia que estaba comenzando. Era una iglesia fácil, por lo que vemos en la misma escritura y en muchas de las epístolas del apóstol Pablo. Eran iglesias fáciles de engañar, fáciles de seducir. Por cierto, el mismo apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Gálatas: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? La iglesia de Gálatas era una iglesia que se había formado, era una iglesia que se había enseñado, pero en un momento había llegado un grupo de gente judaizantes y ellos habían cambiado la verdad que se le había enseñado del evangelio por la falsedad que ahora se le estaba diciendo. Pablo le dice a ellos: si viniera un ángel del cielo anunciando un evangelio diferente al que ya ha sido anunciado, sea anatema. Que esto no quiere decir que esta gente que sí habían escuchado el verdadero evangelio, que sí habían escuchado la verdadera palabra, habían cedido al engaño que había llegado a ellos. La iglesia de Éfeso no era cualquier iglesia. Aparte del apóstol Pablo, se tiene información de que también el apóstol Juan había estado en esta iglesia, que Apolos había estado en esta iglesia, que Pablo había estado en esta iglesia, y ahora se estaba enviando a Timoteo. Y con todo, y estos hombres de alto nivel en la palabra, como Juan, que había estado con Cristo, con todo y eso, la iglesia de Éfeso tenía infiltración de falsos, y Pablo envía a Timoteo para corregir eso. En otras palabras, podemos entender que una iglesia, aún teniendo ministros verdaderos, está expuesta a ser engañada por falsas doctrinas. Y las falsas doctrinas son destructivas en la obra de Cristo, porque las falsas doctrinas descargan a la gente del verdadero conocimiento y lo hacen verdaderos títeres del diablo. Entonces, Pablo está diciendo: tú eres un verdadero hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Qué hermosa salutación, qué hermosas palabras, venida de un apóstol como Pablo, un hombre con una gran visión, un hombre con un alto nivel de discernimiento. Pablo dice a Timoteo: tú eres un verdadero hijo. Es una distinción que Pablo le está haciendo
a Timoteo. Y sobre todo también, al decir esto sobre Timoteo, da a Timoteo una autoridad para Timoteo actuar en aquello que se le había encomendado. Observe ahora, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que enseñases a alguno que no enseñen diferente doctrina. Me estoy dando a entender, la iglesia sí tenía la verdadera doctrina, pero habían llegado otros que enseñaban diferente doctrina. Y Pablo le dice a Timoteo: yo te mandé que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que dieras un mandato. O sea, no es que tú vayas allí a preguntar, no es que tú vayas allí a tratar de convencer a la gente para que la gente te crea. No, es que tú desautorices a los falsos que están enseñando diferente doctrina. Ahora bien, ¿qué es doctrina? La Biblia dice en el libro de los Hechos: y perseveraban en la doctrina. Perseveraban en la doctrina. La doctrina son los mandamientos de Cristo. Y quiero que me escuchen esto con mucha atención. Pastor, ¿qué es lo que usted está diciendo? Mira, a los apóstoles con los profetas les tocó la tarea de darle el fundamento a la iglesia. Y ese fundamento es doctrinal. Dentro del fundamento de la iglesia está que Cristo es la cabeza de la iglesia, y que la iglesia está fundamentada sobre Cristo, y que no hay otro fundamento. Eso es parte de la doctrina cristiana. El fundamento de la iglesia, la doctrina cristiana, tiene que ver con aquellas cosas que a Dios no le agradan. Por cierto, nosotros predicamos en contra de la fornicación, porque la doctrina de Cristo dice que no seamos fornicarios. Ministramos en contra de la mentira. Todo esto que usted ve está fundamentado en la doctrina. Claro, tendremos otras cosas: la Santa Cena, el bautismo en agua, el creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, el creer que Dios es uno. ¿Alguien me está entendiendo? Son doctrinas propias de la iglesia que están avaladas en la palabra del Señor, y era lo que los apóstoles estaban encargados de enseñar a la iglesia. Decirle a la iglesia: miren, esta es la doctrina. Nosotros no tenemos muchos dioses, nosotros tenemos un Dios. Oh, gloria a Dios. Hay un Espíritu Santo, hay un Padre, hay un Hijo. Oh, Dios mío. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Todo esto es parte de la doctrina cristiana. Entonces, ¿qué acontece? Timoteo tiene que venir a decirle a la gente que quizás están entrando en farándula, en cuentos, en lo que estaba de moda en ese momento. Están entrando en fábulas, en cuentos. Y Timoteo tiene que decir: no, esa no es la doctrina, porque lo que yo aprendí de Pablo no fue eso. Lo que la Biblia dice no fue eso. Por eso Pablo le dice: lo que aprendiste de mí, lo que oíste de mí frente a muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. Hoy más que nunca, los pastores tienen que aprender a cuidar a su pueblo, al pueblo sobre el cual Dios lo ha puesto a pastorear. ¿Por qué? Porque por ahí andan muchos lobos rapaces que se introducen dentro del rebaño y tuercen a las ovejas. Entonces usted tiene que entender, mire, el pastor tiene que entender el trabajo delicado que él tiene. Por ejemplo, en esta casa
Yo sé que tengo gente que está bien fundamentado en la doctrina. Yo sé que tengo gente que nadie lo va a hacer mover de lo que aprendieron en la palabra de Dios. Pero no todo el mundo tiene el mismo fundamento. Hay gente que entró a la iglesia no hace mucho, y hay otros que quizá aunque tengan un tiempo, no se ha podido hacer en ellos un buen fundamento, porque el fundamento no se hace en base al tiempo que la gente tenga. En otras palabras, el fundamento es algo que tú tomas la decisión y tú dices: yo quiero ser fundamentado en Cristo. Y cuando tú decides ser fundamentado en Cristo, a ti nadie te va a engañar. Cuando tú ves algo en la Biblia, no importa lo que te prediquen ni de dónde venga, puede venir hasta de mí mismo y me van a decir: pastor, eso no está en la Biblia. Y es lo que Pablo está ahora depositando en Timoteo, un verdadero hijo. El ministerio, porque déjeme explicarle algo. El ministerio pastoral, que es lo que Timoteo va a ejercer, está ejerciendo en la iglesia de Éfeso, es delicado. Es un ministerio complejo. Yo le acabo de decir lo siguiente: miren, hay veces que usted está fundamentando como yo lo hago en esta casa. Usted está fundamentando a la gente en la palabra. Usted está fundamentando a la gente en Cristo. Y mañana aparece una gente por ahí y viene al púlpito porque se invita, pero no tiene el criterio, ni el conocimiento, ni la relación con el Señor, y tira para el suelo un trabajo que a ti te ha costado años con un solo mensaje. Claro, los que tienen fundamento van a decir: eso no viene de Dios. Pero ¿y el que no tiene? El que todavía es un niño. Y esto fue lo que pasó, Juan. Pablo está ministrando. Pablo se va, la iglesia queda, se infiltran falsas doctrinas. Pablo tenía que ir por las iglesias muchas veces. Después que él las enseñaba, tenía que regresar a formarla de nuevo, a enfrentarla, a decirle: pero esto no fue lo que yo le enseñé. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Esta no es la doctrina de Cristo. Vemos lo delicado de la doctrina, de la formación, del crecimiento espiritual. Pero Pablo confía en Timoteo. Alaba. Al Pablo confiar en Timoteo, dice: no, Timoteo es fiel. Por eso Pablo, mirando la fidelidad de Timoteo, le dice: mira, como tú eres fiel, basándote en tu experiencia de fidelidad a este ministerio, encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Timoteo tenía que ver en la iglesia quiénes eran fieles. ¿Fieles a qué? Le voy a explicar esto. Yo aquí estoy pastoreando, y obviamente yo necesito líderes. Tengo líderes que crean en el depósito de Dios sobre mi vida, que entiendan que yo soy un hombre de Dios, que me manejo de manera correcta dentro de los negocios del reino. Yo necesito un grupo de gente a la que yo pueda depositar en ellos responsabilidades, como Pablo está poniendo responsabilidades en Timoteo, porque entiende que Timoteo es un hombre fiel. Tú necesitas ese tipo de gente. O sea, un pastor necesita gente fieles a su lado. Un ministerio necesita gente fieles a su lado. Pero hay un detalle que se da, que es el siguiente: la primera fidelidad suya no es al pastor, tiene que ser a Dios.
Por lo tanto, mientras el hombre de Dios se conduzca como hombre de Dios, usted tiene que ser fiel a ese ministerio. Mientras ese hombre de Dios no se le salga a usted de la escritura y la vida de ese hombre de Dios, de esa mujer de Dios, refleje a Cristo, usted está llamado a estar con él, con ella. Pero en un momento determinado que usted vea que ese hombre se le fue de la escritura, que la vida de ese hombre no refleja a Cristo, quédese usted sirviendo a Cristo, porque su fidelidad primaria es a Dios. Pero tampoco caiga en el error de decir que usted solo sirve a Dios, porque no funciona así. Los que sirven a Dios sirven a un ministerio local, y los que sirven a un ministerio local funcionan en ese ministerio local y se someten a las autoridades locales. Por eso la Biblia dice: obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos, pero siempre y cuando ese hombre te esté presentando a Cristo. Porque hay personas, Luz Pilier, que aún pueden ver en la Biblia que una cosa no es así, y solo porque un hombre se la dijo, ellos se mantienen diciendo eso, aunque vean que la Biblia dice algo diferente. Estos son personas que pueden ser influenciados para ir en contra de lo que es la voluntad de Dios. Son ciegos, guías de ciegos. Entonces, ¿qué acontece? La iglesia verdadera de Cristo es una iglesia que tiene como luz la palabra. Vamos para la Biblia. Hay un problema dentro de la iglesia, vamos para la Biblia. Vamos a ver lo que la Biblia dice. En la Biblia está toda la respuesta que la iglesia necesita. Es el libro inspirado. Y quiero que alguien me escuche esto. Hoy en día hay algunos llamados teólogos que ponen en duda la inspiración de la Biblia. Mire, yo reprendo al diablo, porque la Biblia es la palabra inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tú tienes problemas en tu relación con Dios, la Biblia te dice cómo mejorarlo. Tú tienes problemas en tu matrimonio, la Biblia te dice cómo resolver los problemas matrimoniales. Tú tienes problemas en tu trabajo, la Biblia te dice cómo ser un mejor trabajador o un mejor empresario. Tú tienes problemas que no entiendes ciertas cosas, la Biblia le abre el entendimiento a la gente. Pídale a Dios con fe, ore al Señor, pero déjeme explicarle algo: estudie su Biblia. Y les voy a decir esto: leer un capítulo bíblico por la mañana no es estudiar la Biblia. Hay gente que leyeron un capítulo el lunes y tú le preguntas hoy domingo y ellos no se acuerdan cuál fue el capítulo que leyeron. Es más, algunos lo leyeron ayer o el viernes y ya no se acuerdan. Estudiar la Biblia es agarrar los temas de la Biblia. Voy a estudiar la salvación y voy a meterme en la salvación y voy a buscar todos los elementos que yo pueda, todos los libros que yo pueda, todos los diccionarios que yo pueda. Voy a buscar toda la información que yo pueda conseguir, porque yo quiero saber qué dice la Biblia sobre la salvación, cómo eso se da. Yo quiero estudiar la persona de Jesucristo. Yo quiero saber quién era Jesucristo, qué representa Jesucristo, y yo voy a estudiar a Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis de manera hermenéutica. Voy a utilizar bien los versículos bíblicos, voy a aprenderme lo que la Biblia dice. Por lo tanto, mañana cualquiera que pida que yo le dé alguna opinión sobre mi fe, yo sé lo que voy a decir, porque tengo la palabra estudiada en mi vida. Escudriñen las escrituras. Escudriñen las escrituras. Pero hay gente que dice: no, yo leí los salmos. Y gloria a Dios, los salmos están en la Biblia. ¿Para qué lo lees? Para que me protejan. Y para eso es que usted... No, hermano. La Biblia se lee para usted conocer.
la voluntad de Dios para su vida. No sea como los impíos que agarran el Salmo 91, lo cortan de la Biblia y se lo ponen en la cartera y entienden que con eso van protegidos. Esto no funciona así. La Biblia, la palabra de Dios, no es una hoja, no es una página metida en la cartera o un librito que usted lee. Es la palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Aleluya. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: tú eres un soldado aprobado que usa bien la palabra de verdad. Y como tú usas bien la palabra de verdad, yo te encargo que desautorices a los falsos. Como una iglesia en Apocalipsis dice: has probado. ¿Cómo lo probó? Lo probó fue con la Biblia. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Cómo se prueba? Se prueba con la Biblia. Usted no ve lo que la Biblia dice. Prueben los espíritus. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne es del diablo y del anticristo. Porque la Biblia dice que Cristo, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, es con la Biblia que tú aprendes a discernir. Hay gente que quiere discernir, pero no usa la Biblia. Entonces hay que volver al fundamento. Usted debería preguntarse: cuando el pastor me da la oportunidad de yo predicar el mensaje de Cristo a las ovejas que el Señor lo puso a él a pastorear, ¿qué nivel de confianza tiene en mi persona? Porque necesito que usted me escuche esto, mis hijos. Es que Dios me puso a cuidarlos. Pablo dijo: os celo con celo de Dios. Pablo está diciendo: yo tengo celo, pero el celo mío no es según la carne, es un celo según Dios. Porque yo a ustedes quiero desposarlo con un solo marido, como una virgen. Oh my God. Aleluya. Como alguien obediente, pero obediente a Cristo. Hay gente que dice: no, es que los pastores, algunos pastores son como celosos con uno. Pablo dijo: celo con celo de Dios. Tienen como un cuidado de uno. La Biblia dice que cuidemos el rebaño. Pero hay un detalle que aquí se nos da también, que es el siguiente: que también la Biblia dice en Pedro que no pastoreemos por fuerza, sino voluntariamente. Si después de yo enseñarte la doctrina, tú persistes en pecar, entonces tú tienes un problema con Dios. Tú tienes un problema con Dios. Y yo no puedo, ni estoy enviado a forzarte a hacer lo que tú no quieras hacer. Por cierto, esta mañana en este primer culto, la asistencia está poderosa. Hermosa está la casa esta mañana. ¿Quién te indicó levantarte? Los que están aquí tuvieron que levantarse a las 6 de la mañana, preparar todo lo que prepararon para estar aquí temprano en el culto. ¿Quién te indicó a levantarte? ¿Por qué te levantaste? ¿Por qué viniste? Tú lo decidiste. Tú dijiste: mañana temprano yo voy para la casa de mi Dios a adorar a Dios.
Como hay otros que decidieron venir al culto de las 10:30 en un rato. Como hay otros que dijeron, no, yo no voy en la mañana. Yo voy a ir a las 5 de la tarde al último culto de la iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno decide si quiere servir o si no quiere servir a Dios. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? Hay otros que dijeron, no, mira, yo mañana me mudo al templo. Yo mañana voy a estar en los 3 servicios. Si me necesitan para servir en la puerta, ahí estoy. Si me necesitan para cantar, ahí estoy. Para lo que se me necesite en la casa de Dios y yo tenga la facultad para hacerlo, lo voy a hacer porque me siento parte del reino. Es una decisión. Porque realmente nosotros damos 3 cultos, es para que usted escoja uno de los 3 cultos. Porque damos 3 cultos porque no cabemos aquí. Piensen ustedes que esta mañana estuviéramos dando un solo culto. Tuviéramos la gente hasta en el patio, en la calle, y todo el mundo pegado, y el calor azotando. Porque no cabemos aquí. Y para nadie es un secreto que hay gente que estudia, hay gente que trabaja, hay gente que hace muchas cosas en la semana que muchas veces le impiden venir al templo. No sería lo mejor comprometer los horarios del culto, pero hay mucha gente que lo hace y nosotros los pastores respetamos eso. Y por ende, los domingos viene una masa de gente que tú no la ves durante toda la semana. Entre ellos también, porque yo soy un pastor claro, están los que no trabajan, los que no estudian y los que dicen yo voy para la iglesia solo el domingo por la mañana o el domingo por la tarde. Y se pasan la semana entera sentado en su casa viendo novelas, viendo Netflix, viendo Amazon, viendo Disney, o hablando, chateando por teléfono, o hablando ahí en la casa. Yo te voy a decir a ti una cosa. A mí, en mi opinión, en los negocios de mi padre me conviene estar. Por lo tanto, si yo no tengo ninguna condición de salud y el martes hay culto, si yo no estoy trabajando, si yo no estoy estudiando y en mi casa hay culto, ¿cómo me voy yo a quedar No me voy a quedar en la casa, porque el Espíritu me va a traer a la casa de Dios, a adorar a Dios junto a mis hermanos. Pero esto es un asunto del Espíritu, Dariana. Es un asunto del Espíritu. Entendamos eso, que es un asunto del Espíritu. Lo que te trae esta mañana a la casa de Dios, a disfrutar el culto, a gozarte con tus hermanos, es el Espíritu de Dios. Alguien que me escuche esto. Hay gente que no tiene ese nivel de espíritu. Entonces Pablo, y eso es parte del Evangelio, no nos dejemos de congregar, no dejemos de estar juntos. Y oiga cómo dice, como algunos. Pero hay una partecita que casi nadie la dice cuando menciona el versículo bíblico. Dice, tanto más ahora que el tiempo del fin está cerca, exhórtense unos a otros con estas palabras. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo allí? Mira, ustedes que están viviendo el último tiempo, congréguense más. Utilicen más tiempo para estar juntos. Y no solamente eso, sino exhórtense con estas palabras. Díganle a los que no vienen, tú tienes que estar en el culto. Hay que adorar a Dios juntos. Hay que servir a Dios juntos. Dice que nos exhortemos con esa palabra. Y si lo estaba diciendo el que escribió el libro de los Hebreos hace 2000 y pico de años atrás, ¿cuánto más nosotros ahora? Que el día del Señor está más cerca que en cualquier otro momento de la historia. Aleluya. Pero voy a volver a Timoteo para cerrar el mensaje de esta mañana. Timoteo es un verdadero hijo. En los verdaderos hijos, los padres descansan.
Los verdaderos hijos no le dan dolores de cabeza a sus padres. Cuando Timoteo estaba al frente de una obra, Pablo, con respecto a esa obra, descansaba porque él sabía quién tenía allí. Él sabía quién estaba ahí. Cuando Timoteo estaba predicando, Pablo decía, ahí no hay batalla. Timoteo no va a salir con una falsa doctrina, porque Timoteo está bien formado. Timoteo está bien fundamentado. A Timoteo se le puede tener confianza en el reino de Dios para ponerse en lugares de enseñanza. Y necesito que alguien me escuche esto. Lo más delicado en una iglesia es la enseñanza. Nosotros los pastores que hemos sido llamados por el Señor y que tenemos amor por las ovejas, cuidamos las ovejas y cuidamos lo que la gente recibe en la casa. Pero lo que usted está recibiendo por YouTube, por TikTok, por Facebook, por WhatsApp, por Instagram. Yo te lo digo, lo que la gente oye por allí. ¿Cuántas cosas buenas y malas? Porque hay que ser sincero. En las redes hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿Cuántas veces tú tienes un hijo que estaba muy conectado a la casa, sentía por la casa, amaba por la casa, pero de un momento a otro se conectó a otro tipo de gente por ahí y comenzó a recibir falsas doctrinas y falsas enseñanzas y se desconecta de la casa, y lo que antes amaba ahora lo aborrece porque se desenfocan? Y ese es el problema que tenemos hoy en día con las redes sociales. Es una de las desventajas de las redes sociales. La gente que se desenfoca por allí. Porque ahí afuera hay todo tipo de gente predicando, enseñando y todo tipo de pensamiento. A veces les voy a decir esto. A veces usted ve muy buenos pops, se ven muy bonitos, se ven positivos, se ven llamativos. Cuando tú lo confrontas con la Biblia, te das cuenta que son un disparate. Y a cualquier persona que esté pasando por ciertas situaciones, que esté en ciertas cosas, puede ser un desahogo, puede ser un déjame yo subir esto, déjame yo decir aquello que yo lo encontré muy bonito por ahí por las redes. Cuando tú, que tienes una óptica bíblica, cuando tú que todo lo llevas a la Biblia, aleluya, ves eso, te das cuenta que lo que te está diciendo allí contradice la Escritura. Trabaja más con tu ego, con tu arrogancia, y no te lleva a la obediencia a Cristo. Entonces tú tienes que aprender a que cualquier argumento que se levante contra el conocimiento de Dios, tú lo lleves cautivo a la obediencia a Cristo, derribando los argumentos y toda altivez. Aquí está el orgullo, la arrogancia, la petulancia. No tengo que someterme a nadie, yo hago lo que yo quiera. No tengo que someterme a la Biblia. Mira, yo soy mi propio Dios, yo hago lo que yo quiera. Y así piensan mucha gente que están sentados dentro de una iglesia. Porque cuando una gente dice que no tiene que obedecerle a nadie y que no tiene que someterse a nadie y que yo no necesito al hermano que está a mi lado, y vienen a la iglesia como que esto no es con ellos, solo por estar ahí, usted se ha hecho su propio Dios. Usted se hizo una propia ideología y de Dios usted se desligó. Porque te voy a decir esto y quiero toda su atención. El que se desliga del cuerpo se desliga de Cristo. Aprenda eso. Es imposible estar conectado a Cristo y no estar conectado al cuerpo de Cristo.
Pero tú te encontrarás unos filósofos de las redes, unos maestros de las redes y gente sin ningún tipo de fundamento, diciendo todo tipo de cosas de las que usted y yo, como hijos de Dios, debemos de cuidarnos. Así que en esta mañana, mis hijos, en esta primera parte de este mensaje que he traído en el día de hoy, yo les bendigo a ustedes en el nombre del Señor Jesús. Y mi oración es que la palabra de Dios crezca en su vida y sea glorificada. Y que lo que yo le acabo de decir, no solo para usted sea un mensaje dominical, sino que sea la palabra que usted cuando llegue a su casa la siga escudriñando, la siga leyendo, y usted mismo con la palabra en la mano, haciendo uso de las herramientas que Dios nos ha dado, usted crezca en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga.